Buenos días. Continuando con las aplicaciones de derivación, en esta clase veremos una aplicación de derivación referida al cálculo de límites, la denominada regla de L'Hopital. La denominada regla de L'Hopital constituye un método de cálculo de límites, basado en una regla que fue creada por Johann Bernoulli. Aborda un caso particular en el estudio de los límites y la continuidad de una función, en la cual se supone tener el cociente de dos funciones, siendo que se comprueba que ambas tienden a cero cuando x toma un valor específico. Gráficamente sería lo que observamos en este esquema, donde la función f de x y g de x ambas se anulan para el valor x igual a, y se pretende estudiar el comportamiento de la función creada a partir de estas dos, f de x sobre g de x. Obviamente, si nosotros tomamos el límite de x que tiende a de f de x sobre g de x, consistiría en evaluar a f en a y a g en a, dado que ambas poseen una raíz o un cero en esa coordenada, el resultado sería 0 sobre 0, es decir, indeterminado, ya que cuando x tiende a, tanto f de a como g de a son igual a 0. Ahora bien, supongamos entonces que vamos a incrementar el valor de x un cierto valor h, es decir, estudiemos qué ocurre en la coordenada a más h y analicemos el comportamiento del límite en esta situación, entendiendo que dentro del intervalo a más h y a existe un punto c intermedio, al cual genéricamente definiremos como a más un tita h, es decir, un porcentaje de este valor h. Hecho esto, empecemos entonces a razonar algunos procedimientos matemáticos, los cuales están, digamos, relacionados con lo que estudiamos en el teorema de incrementos finitos generalizado o teorema de Cauchy. Ahora bien, lo que se pretende demostrar es que el límite de x que tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de x que tiende a del cociente de las derivadas, f de x derivado sobre g de x derivada. Siendo que estos dos límites son equivalentes, es posible, evaluando el cociente de las derivadas, encontrar un valor que constituiría el denominado valor verdadero. Tengamos en cuenta que en este proceso de pasar del límite original al límite equivalente, el proceso de derivación se efectuó de forma individual, es decir, se derivó por separado la función f y por separado la función g, no como un cociente, dado que si la derivación hubiera seguido el proceso del cociente, el resultado no sería el cociente de las derivadas. Ahora bien, razonemos que si estamos en la posición x igual a más h, cuando x tiende a A, eso significa que h debería tender a 0. Además, recordemos que f de a y g de a son ambos valores iguales a 0. Reescribamos entonces el límite y ahora pongamos que el límite de x que tiende a del cociente de las dos funciones podría escribirse como el límite de la función f de a más h sobre la función g de a más h cuando h tiende a 0, dado que, como hemos visto recién, cuando x tiende a A, h tenderá a 0. Restando en el numerador y en el denominador a la función f de a en el numerador y a la función g de a en el denominador, siendo esto posible dado que su resultado es 0 y significaría restarle 0 al numerador y restarle 0 al denominador, la expresión del límite no se altera. Sin embargo, gracias a esta modificación algebraica, es posible reconocer en la expresión del límite una expresión análoga a la que vimos en el teorema de Cauchy, demostrando entonces que un cociente de diferencias extremas, como planteaba el teorema de Cauchy, resulta en la razón de las derivadas valuadas en un punto C intermedio a ese intervalo. Ahora bien, si esto es así, y expresando a C como una cierta variación de la posición
con relación a h para que el límite tenga sentido, volvamos a la expresión del límite. Nuevamente, entonces reescribimos el límite en función de lo que habíamos planteado, es decir, escribimos el límite de x que tiende a A como el límite de h que tiende a 0, a lo cual le agregamos la imagen de f de A restando en el numerador, es decir, restando algo que en realidad es 0, y en el denominador a g de A por que también vale 0, nos queda una expresión que, como habíamos visto, era equivalente a la planteada como en el teorema de Cauchy como la razón de las diferencias extremas, que puede ser reemplazada por las derivadas evaluadas en un punto C. Expresando C como una función de h, llegamos a la conclusión de que ese límite consistiría, al ser resuelto, es decir, al tomar h el valor 0, a la derivada evaluada en A y a la derivada de g evaluada en A. Con lo cual concluimos que es posible, de acuerdo al planteo, a la hipótesis que planteaba Bernoulli, encontrar un mecanismo equivalente que involucra a las derivadas para calcular límites cuya origen sea una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Es muy importante tener en claro que esta demostración que efectuó Johann Bernoulli es válida únicamente para la indeterminación 0 sobre 0, es decir, esta demostración, tal como la hemos estudiado, corresponde solo al caso 0 sobre 0, pero no es la única indeterminación que nosotros estamos frecuentemente acostumbrados a encontrar. ¿Qué pasa si la indeterminación es de otro tipo, como infinito sobre infinito o 0 por infinito? O infinito menos infinito. En ese caso, la regla y la demostración que vimos no abarca esos casos, pero es posible demostrar sin problemas que la regla se extiende al caso infinito sobre infinito sin ninguna modificación. Es decir, si el límite original me da que f de A sobre g de A es infinito sobre infinito, también podemos calcular el resultado efectuando un paso directo de la regla, es decir, derivando el numerador y el denominador por separado y evaluando las derivadas, con lo cual el resultado nuevamente se asume sería este valor real o valor verdadero. Ahora bien, la posibilidad de trabajar con la indeterminación infinito sobre infinito de la misma forma que el 0 sobre 0 se debe esencialmente al hecho de que ambos son cocientes. Si nos fijamos, las expresiones originarias de la indeterminación son básicamente el cociente de dos expresiones en variable x, cosa que no ocurre con las otras indeterminaciones, en las cuales no vamos a tener un cociente, sino que el punto de partida será otro tipo de operación. Si nosotros hablamos del infinito por 0, seguramente su origen es un producto, que no es un cociente, por lo cual la regla no se podría aplicar de manera directa. Para poder hacer uso de la regla, existe una posibilidad que es efectuar un paso adicional al cual denominaremos genéricamente transformación. Este paso consiste en reacomodar la expresión de tal manera que cambie de no ser un cociente a ser un cociente en el cual la indeterminación pase de ser cualquiera de los otros casos a el 0 sobre 0 o el infinito sobre infinito, ambos casos aplicables bajo el proceso regular de la regla. Veamos cómo sería esto y analicemos las distintas indeterminaciones por separado. Si, por ejemplo, analizamos la indeterminación de la forma 0 por infinito, como decíamos, es obvio que su origen se trata de un producto. El producto de una expresión f de x por g de x, de tal manera que f de a por g de a me da 0 por infinito. Esto significa que f de a es 0 y g de a es infinito. Ahora bien, debido a que se trata de un producto, en realidad tengo dos caminos alternativos para convertirlo en un cociente. Podría tomar el primero de los dos factores y mantenerlo como numerador, mientras que al segundo factor lo vamos a reescribir como un divisor fraccional. Esto es, vamos a expresar el producto como f de x dividido 1 sobre g de x. Obviamente, esto es solamente un proceso de reescribir la expresión sin haber hecho ninguna modificación en términos algebraicos.
No obstante, si observamos esta posibilidad, nos quedaría que en el numerador, al estar f de x, yo tendría que evaluarlo en a, y eso sería 0, mientras que en el denominador tengo 1 sobre g de x, y evaluando a g en a, me quedaría 1 sobre g de a. Esto es 1 sobre infinito, y la indeterminación de 0 por infinito habría pasado a ser 0 sobre 0, en cuyo caso es posible aplicar la regla sin problema. También podríamos haber seguido un proceso alternativo que consiste en dejar como numerador el segundo factor, mientras que reescribimos el primer factor como un divisor fraccionario. En este caso, y de acuerdo a lo que podemos observar, la indeterminación cambiaría de 0 por infinito a infinito sobre infinito, donde también es posible aplicar la regla. Hay que aclarar que no hemos aplicado todavía la regla, sino que simplemente hemos reescrito el límite de tal manera que sea viable el uso de la regla. Esto implicaría, si queremos resolver esto por la regla del L'Hopital, habría que derivar el numerador, que en el primer caso sería f de x, o en el segundo caso g de x, y derivar el denominador, teniendo en cuenta que el denominador es ahora la fracción 1 sobre g de x en el primer caso o 1 sobre f de x en el segundo caso. Para derivar estos denominadores, sí se debe tener en cuenta los procesos de derivación de los cocientes. Aclarado esto, continuemos entonces con las otras indeterminaciones. Para la indeterminación infinito menos infinito, el proceso es similar en el sentido que lo que se procura hacer es una reescribir o una reestructura del límite con el objetivo de pasar, en este caso, de una resta a una división. Es obvio que en el caso anterior teníamos dos caminos alternativos debido a que existe una relación entre la función o la operación de división y la operación de multiplicación, mientras que en este caso tenemos como punto de partida una diferencia. La diferencia no está íntimamente ligada al cociente, por lo tanto, la reestructuración de la expresión a calcular por el límite no va a ser una expresión muy sencilla, y por otro lado no habrá dos alternativas. No obstante, podemos observar la fórmula de transformación en donde para poder transformarlo en un cociente, lo que vamos a hacer es una diferencia de fracción en el numerador dividido una fracción que tiene un producto como divisor. Concretamente, si nosotros realizáramos estas operaciones y efectuáramos todos los pasos que ellas requieren, llegaríamos a una expresión consistente con la original. Sin embargo, como vemos en esta nueva expresión, si evaluamos a las respectivas funciones f de x y g de x en el valor a, los resultados serían 0 sobre 0, tal como vemos. Con lo cual hemos logrado nuevamente reescribir el límite con el objetivo de que sea aplicable la regla, y ahora sí podemos hacer uso de la regla derivando individualmente el numerador y el denominador. Al igual que en el caso de recién, vale la aclaración de que al derivar el numerador, yo tengo que derivar una resta, es decir, una diferencia de fracciones, y al derivar el denominador, tengo que derivar una fracción que tiene un producto en su divisor. Y en estos casos sí deberé aplicar los procesos de cálculo particulares de cada una de estas expresiones. Finalmente, pasemos a analizar el último caso, que involucra a las tres indeterminaciones restantes, es decir, 0 sobre 0, 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito. En estas tres expresiones, el elemento común es que hay una variación en el exponente, por lo cual en todos estos casos se necesitará trabajar con un exponente. No es posible hacer cambios muy profundo en este tipo de expresiones si no logro que el exponente esté a la altura de los operadores factores, es decir, si no logro bajar el exponente. Por ese motivo, en este caso en particular, requeriremos, antes de llegar al proceso de transformación,
introducir una operación que no estaba incluida en el cálculo original. La única operación que me permite mover los exponentes de lugar, es decir, el único proceso algebraico que lo permite, es el límite, dado que los límites poseen una propiedad que advierten que el límite de una potencia es el exponente por el límite de la base, por el logaritmo de la base. Dicho esto, entonces, apliquemos esta operación e introduzcámosla en el cálculo del límite. Supongamos entonces que el límite que nosotros procuramos calcular involucra a una expresión en donde tengo una fórmula como base, es decir, variables en la base y variables en el exponente, de tal manera que al reemplazar a x por a, puede que la base me dé 0 y el exponente 0, en cuyo caso tendríamos 0 a la 0, o que la base me dé infinito y el exponente 0, en cuyo caso tendríamos infinito a la 0, o que la base me dé 1 y el exponente me dé infinito, en cuyo caso tendríamos 1 al infinito. Supongamos entonces que este límite tiene una solución a la que genéricamente denominaremos A. Como decíamos, será necesario aplicar o introducir una operación no prevista, esto es, el logaritmo. Utilizaremos entonces el logaritmo natural para esta introducción, tomando logaritmo a la izquierda y a la derecha del signo igual, dado que no podemos tomar logaritmo solamente de uno de los dos lados del signo igual, en cuyo caso la desigualdad dejaría de ser válida. Tomando logaritmo entonces al lado izquierdo y al lado derecho, sobre el lado izquierdo aplicamos una propiedad de los límites que dice que el logaritmo de un límite es el límite del logaritmo, con lo cual podemos transponer las operaciones y finalmente, teniendo el logaritmo de una potencia, podemos hacer uso de la propiedad de los logaritmos y bajar el exponente, con lo cual del lado izquierdo nos quedará el exponente por el logaritmo de la función f de x, que era la base. Recordemos que del lado derecho persiste la existencia del logaritmo del resultado a, que nosotros suponemos el valor verdadero o valor correcto. Bien, continuemos con los procesos. Entonces, una vez que hemos efectuado este ajuste y la introducción de esta operación de logaritmo, ahora nos ha quedado un producto. Como habíamos visto previamente en el primer caso, reescribir un producto como un cociente no es algo complejo. Por lo tanto, dejaremos el segundo factor, es decir, el logaritmo de la base, como numerador, mientras que al primer factor, g de x, lo vamos a escribir como un divisor fraccionario, esto es 1 sobre g de x. Hecho esto, entonces, podemos pensar que esa nueva expresión, que ahora sí es una división, según sea el caso, y que la indeterminación original sea 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito, se transformará en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, con lo cual estamos en condiciones de poder aplicar la regla de L'Hopital. Transformada entonces la indeterminación en el caso en el cual la regla es válida, podemos derivar el numerador y derivar el denominador. Acá podemos ver claramente entonces que en el numerador estamos derivando un logaritmo, por lo cual la derivada será la derivada del argumento sobre el argumento, mientras que en el denominador estamos derivando una fracción, por lo cual la derivada será la correspondiente a un cociente. Si todo funciona dentro de lo previsto, deberíamos evaluar las derivadas de las expresiones en el valor x igual a a. Si esto es posible y los resultados son válidos, entonces encontraríamos un resultado numérico. Ahora bien, como hemos visto a lo largo de todo este proceso, del lado derecho del signo igual, se ha mantenido la operación del logaritmo de a, lo cual significa que el resultado al que nosotros hemos arribado, después de evaluar las expresiones ya derivadas, sería un número real que en realidad no es el resultado que yo estaba buscando, dado que el resultado que nosotros estábamos buscando es concretamente el valor a y no el número que nosotros hemos encontrado, que en realidad representa el logaritmo de ese valor a.
Finalmente, debemos aclarar que en este caso en particular, para poder hacer uso de la regla previo a la transformación de la indeterminación, tuvimos que aplicar una operación que es el logaritmo, por lo cual, para poder encontrar el resultado A, que era el valor buscado, deberemos aplicar un antilogaritmo al número obtenido. Es muy importante tener en cuenta este fenómeno, dado que si con los límites estamos procurando obtener elementos como son, por ejemplo, las asíntotas horizontales, es muy diferente decir que si el número que yo encontré como resultado es el número 2, la asíntota horizontal está a la altura de la ordenada y igual a 2, dado que en realidad no es así, sino que la asíntota horizontal está ubicada a la altura de e elevado al cuadrado, cuyo resultado en realidad sería un número cercano a 9. Es muy importante entonces tener en cuenta, no olvidarse de este paso último y necesario, que es utilizar el resultado del límite como el exponente del número e, dado que este paso denominado antilogaritmo es imprescindible para salvar el hecho de haber introducido una operación que no estaba contemplada en el cálculo original del límite. Muchas gracias.